Bienvenidos a todos a este su canal de Derecho para aprender rápido y fácil sobre conceptos jurídicos. En esta ocasión abriremos una nueva sección en el canal para hablar de derechos fundamentales constitucionales y un ejemplo práctico sobre la vulneración de este en el régimen de excepción. ¡Qué buen servicio! Como primer tema de esta sección de canal, les hablaré sobre los derechos y los derechos fundamentales. Mi nombre es Génesis Orquídea Umaña Cruz e iniciamos con el vídeo. Como primer punto, ¿qué es el derecho? El derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspiradas en ideas de justicia y orden que están para regular la conducta de toda sociedad. El derecho puede tener distintas acepciones, las cuales pueden tener diferentes interpretaciones y significados. A continuación te muestro más de ellas. Número 1. El derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas o leyes que han seguido un proceso de formación para ser creadas, y estas son obligatorias. Y por otro lado, el derecho subjetivo es tu derecho personal, otorgado precisamente por el derecho objetivo. ¡Qué bendición! Para tener una mejor comprensión, te explicaré con un ejemplo. Imaginemos que Ana conduce a 120 km por hora en una carretera en donde su límite es a 100. A consecuencia de ello, la policía la detiene y la multa. Cuando Ana sobrepasa el límite establecido por la ley, está en el derecho objetivo, pero cuando recurre la multa, está en su derecho subjetivo. Número 2. Derecho vigente y positivo. El derecho vigente es el conjunto de normas que están en vigor en un determinado momento y que estas son obligatorias. Por otro lado, el derecho positivo es el conjunto de normas creadas y reconocidas por una autoridad competente, ya sea escritas en leyes o reglamentos. Este derecho incluye tanto las normas vigentes como las derogadas. ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Woo! 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 Número 3. Derecho positivo y derecho natural. Como ya hemos hablado anteriormente del derecho positivo, ahora hablemos del derecho natural. Los derechos naturales son el conjunto de principios considerados inherentes a la dignidad humana. Ahora bien, imagina un mundo donde las personas pueden hacer lo que quieren, sin límites ni consecuencias. Un mundo donde los más fuertes imponen voluntad y los más débiles no tienen protección. Suena caótico, ¿cierto? Ahora piensen en lo contrario. Un mundo donde las personas tienen derechos que los protegen, donde la justicia y la igualdad son principios inquebrantables. Ese mundo es gracias a los derechos que no son otorgados por el Estado, sino que nacen con nosotros, y estos son llamados derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos que reconocen y protegen la dignidad humana y permiten a las personas vivir con libertad, igualdad y en un entorno de respeto. Estos derechos son inherentes a todas las personas sin distinción de nacionalidad, raza, sexo o religión. Estos derechos son considerados como inalienables, inviolables e irrenunciables. Los inviolables no pueden ser arrebatados ni transferidos de una persona a otra. Ejemplo de esto es el derecho a la libertad, a la vida y a la integridad personal. Los inviolables no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, el derecho a la integridad personal, que no puede ser afectado ni siquiera en situaciones extremas. Y también tenemos los irrenunciables. Son aquellos que no pueden ser renunciados ni abandonados incluso si la persona lo deseara. Están diseñados para proteger la dignidad humana, como el derecho a la vida y a la libertad. Existen diferentes tipos de derechos fundamentales, los cuales son: número 1, derechos individuales. Son los derechos que todos tenemos, ya que son inherentes al ser humano por el simple hecho de haber nacido. Número 2, derechos sociales. Son derechos personales que atienden a la dignidad de las condiciones de la vida de las personas, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, entre otros. Número 3, los derechos políticos.
Es el derecho de participación para elegir gobernantes y tomar decisiones políticas. Este derecho se concreta a través del voto y puede ejercerse de manera directa o indirecta. Continuando con la temática anterior que mi compañera ha explicado anteriormente, en este momento yo les hablaré sobre la clasificación de los derechos fundamentales y la diferencia que estos tienen con los derechos humanos. Mi nombre es Douglas José Mejía Azúcar y continuamos. La clasificación de los derechos fundamentales es una forma de organizar y comprender los derechos fundamentales los cuales protegen a la persona dentro de un Estado. La clasificación de estos derechos suele reflejar la evolución histórica y el amplio reconocimiento que estos derechos han adquirido a lo largo de la historia. Y es por eso que en este momento les explicaré cada uno de estos derechos. Como primer punto tenemos los derechos civiles y políticos, los cuales se enfocan en la libertad individual y la limitación del poder estatal. Entre estos derechos tenemos el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de circulación, entre otros. Todos estos derechos surgen bajo la idea de las revoluciones liberales, las cuales pretendían proteger a la persona frente a los poderes que tenía el Estado, los cuales eran abusivos e iban contra la dignidad de la persona. Ahora tenemos los derechos culturales, sociales y económicos, los cuales buscan garantizar una vida digna y equitativa para todos. ¡Es todo un profesional! Entre estos derechos tenemos el derecho al trabajo, a la educación, a la salud. Todos estos derechos se consolidan con el Estado y su deber de conseguir el bienestar general y de eliminar la desigualdad social que existe dentro de su propio Estado o país. Posteriormente tenemos los derechos de solidaridad, los cuales se centran en intereses colectivos y la cooperación mutua. Entre estos derechos podemos tener los derechos de bienestar social, paz y demás. Estos surgen a partir del siglo XX como respuesta a los desafíos actuales a los cuales el mundo se enfrentaba en ese entonces. Ahora les hablaré un poco sobre el tema de los derechos humanos y la diferencia que existe entre los derechos fundamentales. Los derechos humanos son aquellos principios, garantías y libertades que le pertenecen a todos, simplemente por el hecho de ser persona. Y estos derechos son universales, inalienables e indivisibles. Esto significa que todas las personas sin distinción alguna reciben estos derechos. También significa que no pueden ser arrebatados arbitrariamente y estos derechos están interconectados entre sí. ¡Eso sí que es otra onda! Entre estos derechos tenemos el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la familia, a una vida digna, a la salud, entre otros. Es muchísimo. Y todos estos derechos están protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU del año 1948. Entonces imaginemos a los derechos humanos como un principio de reglas básicas en el cual todas las personas, sin importar su condición, su religión o alguna otra condición diferente, están incluidas. Y con esto podemos partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora imaginemos a los derechos fundamentales como estas mismas reglas básicas, pero de una forma local. Cada país o cada estado tiene su propia constitución o carta magna, la cual establece cómo hace cumplir y garantiza estos derechos fundamentales o derechos humanos inherentes a la persona, en este caso inherentes a los ciudadanos de cada estado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales? La diferencia está en que los derechos humanos son universales. Eso significa que todas las personas dentro del mundo, que sean personas humanas, tienen estos derechos. Y los derechos fundamentales son locales, como les decía anteriormente. Esto solamente se les atribuye a las personas dentro del Estado, o sea, sus ciudadanos, plenos y derechos. Y el Estado es quien decide cómo garantiza y les proporciona y les protege estos derechos dentro de sus territorios. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Teniendo claro estos dos conceptos, esto ha sido todo por hoy. De mi parte, les dejo con el siguiente tema. Continuando con la temática del video, hoy me gustaría hablarles sobre un rol esencial en nuestra sociedad, un tema que toca la vida de cada uno de nosotros. Mi nombre es Naideli Naomi Machado Martínez y hoy vamos a hablar de los derechos sociales. Pero como primer punto, ¿qué son los derechos sociales? Los derechos sociales son aquellos derechos que buscan el bienestar y la dignidad de las personas sin importar su origen, su edad, su género y su situación económica. Estos derechos buscan el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Los derechos sociales incluyen el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y a la seguridad social. Todos estos derechos están tutelados por la Constitución en su artículo 2.
Todos estos derechos no son meras aspiraciones, pues tienen la característica de ser interdependientes. Por ejemplo, sin acceso al derecho de la educación, se limita la capacidad de una persona para participar social, económica y política dentro de su comunidad. Eso no me lo esperaba. Igualmente, el derecho a la salud está reconocido por la Constitución en su artículo 65, ya que una sociedad que no garantiza el acceso a una atención médica está fallando en cumplir sus responsabilidades con los ciudadanos, ya que igualmente en la Constitución, en el artículo 1, se reconoce que la persona es el origen y fin de la actividad del Estado. Asimismo, la Constitución reconoce el derecho laboral o el derecho al trabajo, con la finalidad no de solo obtener un salario, sino también de mejorar esas habilidades y perfeccionarlas para un desarrollo mejor dentro de su comunidad. Otro derecho social fundamental es el derecho a la seguridad social, como lo regula la Constitución en el artículo 50, ya que este establece que muchas veces en una sociedad cambiante y muchas veces incierta, la población debe de tener confianza en que el Estado va a brindar un apoyo ante diferentes adversidades, como lo puede ser el desempleo o una enfermedad, brindando instituciones para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Y como último derecho social tenemos lo que es el derecho a la vivienda. Este se encuentra regulado en el artículo 2 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a vivir dignamente, es decir, con todos los servicios necesarios para su crecimiento personal, como lo es el agua, la luz y ahora también el Internet, ya que el Internet puede ser una gran herramienta para el crecimiento de la población dentro de su comunidad. Entonces, recapitulemos un poquito. Los derechos sociales son aquellos que buscan el bienestar y garantizar la dignidad de todas las personas por igual, sin identificar su edad, su género o su origen, así como también su estatus económico. Otro tema de gran relevancia son los derechos y deberes políticos. Estos son la base para que podamos ejercer nuestros derechos de manera comprometida y eficaz en una sociedad. Comencemos hablando de los derechos políticos. El derecho político más conocido es el derecho del voto o el derecho de ejercer el sufragio. Este se encuentra regulado en la Constitución por el artículo 72, ordinal primero. Este derecho tiene una limitante, que es que solo puede ser ejercido por aquellos mayores de 18 años o que poseen ya la edad de 18 años. A través del voto nosotros podemos elegir a nuestros representantes e influir en las circunstancias y decisiones que tomará el gobierno. Dentro de estos derechos políticos también está el derecho a ser elegible. Este derecho se encuentra regulado igualmente en el artículo 2, pero en el ordinal segundo y tercero, donde cada persona puede ser elegible a un cargo público y de esta manera el gobierno tendrá diferentes perspectivas del país. Otro derecho político regulado en la Constitución, en su artículo 6, es el derecho a la libertad de expresión. Este hace referencia a que cada persona puede expresar libremente sus pensamientos ideológicos o políticos sin necesidad de que se le impute una sanción por ello. Otro derecho político tutelado por la Constitución está en su artículo 7, donde se habla de la reunión pacífica. Este derecho hace referencia a todas aquellas marchas, protestas o manifestaciones que la ciudadanía puede realizar en contra de una decisión impuesta por el gobierno. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Como lo estamos viendo actualmente con la finalidad de derogar la ley de la minería metálica. Como ya lo había planteado anteriormente, tener derechos políticos también implica asumir deberes políticos. Uno de los deberes políticos más esenciales que tenemos es el deber de votar, que lo encontramos en el artículo 73, ordinal 1, ya que este nos establece que si nosotros no damos nuestro voto, no podemos influir en ninguna decisión que tome el gobierno. Otro deber político de suma importancia que establece nuestra Constitución en su artículo 6 es el deber de informarnos, ya que la política y todo lo que radica en el orden del Estado y la administración pública es tarea de nosotros como ciudadanos conocer de las circunstancias y decisiones que el gobierno tomará, ya que puede afectar nuestras vidas y nuestro mundo cambiante. Esto ha sido todo por mi parte. Espero te haya gustado este tema que nos involucra a todos dentro de la sociedad. Cualquier opinión puedes dejarla en la cajita de los comentarios. Continuando con la temática, nos adentraremos al tema de derechos subjetivos constitucionales. Mi nombre es Milena Alessandra Flores Velázquez e iniciemos con el tema.
proteger. En anteriores vídeos ya se había hablado acerca de la clasificación de derecho y sus múltiples concepciones. En esta ocasión nos adentraremos a la parte subjetiva del mismo. Existen algunas teorías que niegan por completo la existencia de derechos subjetivos, tales como las planteadas por Leon Duguet y Hans Kelsen. Si quieren un vídeo hablando específicamente de estas teorías, escríbanos en la cajita de comentarios. No. Bueno, sí. En contraposición a las teorías negativistas, se establecen ciertas teorías que, además de afirmar la existencia de derechos subjetivos, plantean una estructuración e intentan definir el término. Yo les hablaré acerca de 4 teorías. Número 1. Teoría de la voluntad, que se centró y fue la primera en definir la esencia del derecho subjetivo. Esta fue propuesta por juristas alemanes de la Escuela Histórica de Derecho, tales como Bernhard Winscheid y Friedrich Karl von Savigny. Von Savigny fue el que definió como elemento central del derecho subjetivo a la voluntad, pero en realidad su mayor exponente fue Winscheid. El macho. Winscheid definió al derecho subjetivo como un poder o señorío otorgado o concedido por el ordenamiento jurídico al individuo. A su vez definió 2 aspectos de este. Primero, el derecho facultad, en el cual se nos otorga un derecho sobre actuar o no actuar. En este caso, el ordenamiento jurídico otorga un privilegio a la voluntad del individuo, quien decide si hacer o no hacer uso de esta facultad. Winscheid define a la segunda categoría como que la voluntad del individuo es necesaria y decisiva para la creación, modificación o extinción del derecho. Un ejemplo de este es el derecho a la venta, en el cual el dueño extingue por completo su derecho sobre la posesión del objeto para transferir el dominio a otra persona. Número 2. La teoría del interés, que fue propuesta por el autor Rudolf von Ihering. Este planteaba de que la voluntad no podía ser el elemento central del derecho subjetivo, ya que existían supuestos en los cuales sujetos sin voluntad, como niños o enfermos mentales, eran titulares de derechos subjetivos. Para Ihering existían 2 elementos: el interés, que se planteaba o expresaba como el valor de un bien en relación al sujeto, y claro, la protección del interés que dispensaba el ordenamiento jurídico. Para este autor, el derecho subjetivo quedaba entendido como un interés jurídicamente protegido. Número 3. Teoría de la protección. Esta fue planteada por August Comte, quien consideraba que el elemento del derecho subjetivo no era el interés protegido, sino más bien la protección del interés. Según Comte, no podía dudarse de que el derecho subjetivo proporcionaba ciertas ventajas, provechos y privilegios o ganancias. Pero era una cosa muy diferente el hablar acerca del fin del derecho subjetivo y hablar de qué es el derecho subjetivo. Por eso, Tom lo definió como la protección o el medio de protección de dicho interés. Número 4. Teoría de la facultas agentis, la cual fue perfeccionada por ciertos autores: Francesco Assariti, Giorgio De Semo, Carmelo Sputo y Walter Diavanzo. Estos introdujeron el elemento del interés, que definió al derecho subjetivo como el poder o facultad de obrar para la satisfacción de un interés jurídicamente protegido. Esta definición prevalece hasta nuestros días, en el cual el derecho subjetivo es entendido como una facultad jurídicamente reconocida. Esto se encuentra implícito dentro de los derechos fundamentales que componen nuestro ordenamiento jurídico, en especial la Constitución. Y estos son la base fundamental de todo el marco normativo que prevalece en El Salvador. ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Woo! 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 No podemos hablar de derechos subjetivos sin referirnos a los derechos fundamentales. Según Jelinek, el derecho fundamental es un conjunto de posiciones de diferente contenido y estructura. Este conjunto de posiciones y relaciones se denominan estatus. Según este autor, nosotros poseemos 4 diferentes estatus. El estatus negativo.
en el cual el Estado establece sus propios límites para con las libertades de los individuos. Estatus pasivo, que es la posición del individuo frente al Estado en calidad de súbdito, en el cual el individuo se encuentra sujeto al Estado del cual forma parte. Estatus positivo, que es la capacidad jurídicamente protegida de los individuos para exigir ciertas prestaciones positivas al Estado. La mayor figura de esta es la acción judicial, que funciona como un mecanismo de protección ante los abusos del Estado. Estatus activo, que sería todo el conjunto de competencias que implementan la participación del ciudadano en el Estado, que involucran en la formación de la voluntad estatal, como el derecho al sufragio, en el cual se le otorgan al individuo ciertas capacidades más allá de su libertad natural. Como se ha podido notar, el derecho subjetivo son aquellas facultades inmersas dentro de los derechos que componen todo nuestro marco normativo, en especial los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de nuestro Estado. Prosiguiendo con la temática, en esta ocasión me tocó hablar sobre la distribución de poderes en El Salvador. Mi nombre es Eric Samuel Ramírez Cerroa y sigamos con el video. Este tema es muy importante y fundamental para comprender el funcionamiento del Estado, así como también ver qué papel juega cada institución en la toma de decisiones que afectan a toda una sociedad. Conocer esta distribución de poderes es importante para entender la estructura política del país y así como también ver la estructura del gobierno y sus contrapesos y equilibrios. Regresando con el devenir histórico de la distribución de poderes, todo se remonta en el siglo XVIII con el filósofo pensador Charles Montesquieu, en el cual, por medio de su obra El espíritu de las leyes, planteó esta teoría. Esta teoría planteada por Charles Montesquieu establece que esta distribución de poderes es importante para evitar abusos de autoridad y garantizar la libertad de los ciudadanos. Esta teoría también influyó mucho en la organización de los estados modernos, incluyendo el nuestro en El Salvador. La razón de ser de esta teoría se remonta a la época colonial, con una centralización y concentración de poder dada por la corona española con sus representantes. En esta concentración de poder no había una separación clara de sus funciones, por lo que cada decisión tomada era dada por una sola autoridad. No había ningún tipo de control o contrapeso institucional. Regresando a una época más actual, tras la independencia de El Salvador en 1821, el país pasó por muchos cambios en su sistema político, en los cuales de mayor o menor grado se vio dando esta distribución de poderes. Pero desde el año de 1983, con el establecimiento de nuestra actual Constitución de la República, en esta misma establece que El Salvador es republicano. Eso quiere decir que es una república democrática, representativa y se basa en su sistema de gobierno en la división de poderes, en cual cada poder tiene una independencia en cada uno de ellos. Pero refiriéndome a esta distribución de poderes, esta misma no tiene una jerarquía como tal, por lo que empezaré hablando por el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está representado por el presidente de la República, el cual a su vez es jefe de Estado y de gobierno. Las funciones principales del presidente son la dirección de las políticas públicas, la representación internacional del país, así como también el mantenimiento del orden público. El presidente cuenta con ministros y con entidades que ayudan a la administración del Estado. Por otro lado tenemos al órgano legislativo, el cual está encabezado por la Asamblea Legislativa, la cual a su vez está conformada por diputados electos a votación popular. Las funciones principales de este órgano legislativo es la creación de leyes, pero también se encarga de la aprobación del presupuesto nacional, así como también fiscaliza al órgano ejecutivo. Este órgano es importante ya que tiene un papel clave en el control del gobierno, así como también en el establecimiento de las normas que rigen a la sociedad. Finalmente, pero no menos importante, tenemos al órgano judicial, el cual está encabezado por la Corte Suprema de Justicia. Este órgano judicial se encarga de la aplicación de leyes, pero de manera sancionatoria, así como también en su interpretación. La función principal de este órgano judicial es la administración de justicia, así como también garantiza los derechos fundamentales de todas las personas y su libre circulación. Ya con todo esto establecido, pues retomaré las preguntas que hice al inicio de mi parte del video, las cuales son: ¿por qué existe esta distribución de poderes y para qué sirve esta distribución de poderes? ¿Por qué existe esta distribución de poderes?
Esta existe para evitar el abuso de autoridad y evitar las decisiones arbitrarias que pueda hacer el gobierno. ¿Para qué sirve esta distribución de poderes? Esta sirve para proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizar la libertad de los ciudadanos. Esto es todo por mi parte, pasemos al siguiente tema. Siguiendo en este canal donde aprendemos acerca de conceptos jurídicos, hablemos un poco del régimen de excepción. Mi nombre es Fernanda Saraí Arias Recinos y comencemos con el video, empezando por explicar qué es un régimen de excepción. El término régimen de excepción alude a todos aquellos poderes de crisis vinculados a una determinada situación de hecho, las cuales conocemos como circunstancias excepcionales o también catalogadas como crisis, capaces de alterar el funcionamiento natural de un Estado democrático. Y debido a esto se ve en la medida de implementar medidas que incluso requieran la suspensión de derechos fundamentales. Podemos poner como ejemplo los casos de guerra, la invasión del territorio, la rebelión, las sediciones, las catástrofes, las calamidades en general o las epidemias también. El régimen de excepción debe tratarse de manera excepcional, motivado por una de las circunstancias ya antes mencionadas. Estas deben considerarse ser tratadas de manera excepcional para que pueda decretarse un régimen de excepción, lo cual este no debe ser permanente. Esta información vale millones. Si bien la suspensión de derechos puede convertirse en el único mecanismo para combatir dicha situación, no se debe pasar por alto que dentro de un régimen de excepción pueden ocurrir abusos o puede dar lugar a abusos de poder, lo cual también debe considerarse que no se debe pasar por alto el Estado de Derecho. Ahora hablemos un poco sobre las condiciones para aplicar el régimen, establecidas en el artículo 29 de la Constitución, inciso primero, lo cual nos dice que para decretar un régimen de excepción se debe dar las situaciones de casos de guerra, invasión del territorio, rebeliones, sediciones, catástrofes, epidemias u otras calamidades en general o perturbaciones graves al orden público. Dentro de este mismo artículo establece quiénes podrán decretar un régimen de excepción. En el artículo 29, inciso primero, las garantías mencionadas, el que podrá decretar un régimen de excepción será el órgano legislativo y el ejecutivo en algunos casos. Ya en el caso del inciso segundo, las garantías mencionadas, los que podrán decretar únicamente el régimen de excepción será el órgano legislativo. Ahora hablemos sobre la duración del régimen de excepción. Establecida en el artículo 30 de la Constitución, lo cual nos dice que son 30 días lo que debe durar este régimen. Sin embargo, hace una excepción. Dice que este puede prolongarse, ya que no se puede prever la duración de la circunstancia considerada como crisis. Sin embargo, la duración de esa prolongación seguirá siendo de 30 días, ya que lo que se suspende en el régimen de excepción son garantías o derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Ahora, el artículo 31 establece que cuando desaparezcan las circunstancias, deberá restablecerse las garantías suspendidas, ya que si se sigue prolongando el régimen de excepción sin justificación o sin una motivación, puede darse a la violación de los derechos y el abuso de poder y considerarse el uso de la fuerza como un mecanismo normal para el mantenimiento del orden por parte de la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. Un punto importante a recalcar es que no se suspenden en sí garantías, sino que se suspenden derechos fundamentales constitucionalizados, lo cual las garantías hacen referencia a los sistemas de protección de los derechos, como podemos mencionar el habeas corpus,
el amparo, entre otros mecanismos de protección. Contextualizando un poco, ya que actualmente en El Salvador se vive bajo un régimen de excepción decretado desde marzo de 2022 debido a una ola de homicidios que se dio en un determinado tiempo, se vio la necesidad de implementar medidas extraordinarias para combatir determinada violencia. Hasta la fecha se han tenido 36 veces decretados este régimen de excepción, es decir, prolongado su duración. Si bien hasta la fecha se ha prorrogado por 36ª vez, el régimen de excepción logró su objetivo, que era disminuir la violencia y los homicidios diarios dentro del territorio nacional, ya que autoridades han establecido que se lleva 109 días sin homicidios, pudiendo catalogarse que se ha tenido por cumplido el objetivo por el cual fue decretado un régimen de excepción. Entonces, ahora nos podemos hacer la pregunta, ¿sigue siendo necesario vivir bajo este régimen de excepción? Por favor, tu respuesta déjala en la cajita de comentarios. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subimos nuevos videos y nos vemos en otra ocasión.